¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos permite reunirnos y pues hay que estar mucho en oración, ¿sale? Sabe que están pasando cosas difíciles. Sabemos que Dios no pierde control de absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno, nuestra labor es estar orando, ¿de acuerdo? Oremos unos por otros, oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestro país y oremos para que el Señor ya venga. ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga? Ojalá viniera ahorita, ¿verdad? Pero cuando el Señor quiera. Pero ya si viniera ahorita nos evitamos un montón de cosas. Ya tanta maldad en el mundo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios porque en su misericordia podemos seguir alimentándonos de la palabra y fortaleciéndonos espiritualmente. Amén. ¿Están listos? Abran su Biblia, por favor, en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 32. El tema que yo quiero tratar con ustedes esta tarde, yo le he puesto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver, levante su mano para ver si da testimonio de que lo ama. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí, reunidos en tu nombre y adorándote, porque tú eres nuestro Dios, eres el Señor de nuestro corazón, eres el Señor del universo. Y aunque el mundo sea un caos, aunque el mundo esté en rebeldía en contra tuya, Señor, nosotros queremos adorarte, queremos inclinar nuestro corazón a ti, pedirte que sigas obrando en nuestras vidas, que nos guardes de todo mal, nos guardes del maligno, que guardes a nuestros hermanos en donde quiera que estén y que tu palabra no se detenga, Señor, sino que tu palabra siga siendo anunciada, que se siga anunciando que tú eres Señor y Rey y que todo es de ti, por ti y para ti, Señor. Nosotros te adoramos, eres el Señor, el Salvador de nuestro corazón, de nuestras almas, y por eso estamos aquí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, guarda sus pensamientos, su corazón, y ayúdanos a tener un buen tiempo de bendición y edificación como tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O en otras palabras, ¿quién prevalecerá contra nosotros? Es lo que el texto quiere decir. Si Dios es por nosotros, si tenemos el favor de Dios, o si Dios está de nuestro lado, entonces ¿quién puede prevalecer en nuestra contra? Recuerdo el pasaje en donde el Señor les dice a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, porque después de eso ya nada pueden hacer. Más bien, dice, teman a aquel que después de haber quitado la vida puede destruir también el alma en el infierno. Entonces, tenemos seguridad en Dios, hermano. No hay nadie que sea más grande que el Señor, nuestro Dios, y en Él podemos estar completamente seguros. En Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, de tal manera que podemos estar seguros de que si tenemos su amor, entonces absolutamente nada puede hacernos daño, porque en Él estamos completos y en Él estamos seguros. Amén. Amén.
Ahora, ¿tú crees que existe alguna razón por la que una persona que verdaderamente ha creído en Dios pueda volver atrás, pueda dejar de confiar en Él y abandonarlo? Y me refiero a razón válida, porque razones para muchos pueden ser válidas. Pero ¿tú crees que existe alguna razón válida por la cual un cristiano pueda dejar de confiar en Dios? ¿O abandonarlo? ¿O volverse atrás a la vida que tenía? Bueno, mira, si alguna vez te encuentras a un cristiano así, queriendo soltar la toalla, inseguro, temeroso de las circunstancias o de lo que está pasando, o si tú en algún momento te sientes así, quizá puedas ir con Noé y decirle que has dejado de confiar en Dios a causa de la presión que otras personas te metían. Y cuéntaselo a Noé y dile, ¿sabes qué? Yo dejé de confiar en Dios porque las personas a mi alrededor me presionaban demasiado por ser cristiano, por querer hacer la voluntad de Dios. A ver qué te responde. O dile a Abraham cómo Dios te pidió que abandonaras todo y simplemente le siguieras. Y dile que con semejante petición, mejor decidiste no seguir adelante. A ver qué te dice. O puedes ir también con Job y pedirle que te entienda que después de cómo fuiste testigos de que Dios permitió que te quedaras en la calle, sin familia, sin bienes, y además con una horrenda y dolorosa enfermedad, decidiste dejar de creer que realmente le importas a Dios. A ver qué te contesta Job. O a lo mejor, si no lo encuentras a Abraham, a Noé o a Job, y te topas con José, el hijo de Jacob, tú le puedes pedir que te apoye en la decisión que has tomado de dejar de esforzarte por Dios a causa de que fuiste traicionado por tus seres queridos. Y no solo eso, sino que has vivido muchas injusticias y que quizá hasta por caer en la cárcel injustamente o por ser calumniado como violador, decidiste mejor no darle tanta importancia a Dios. Puedes decirle a Moisés, o Moisés estará de acuerdo en que fue mejor haber dejado de confiar en Dios porque hacer la obra de Dios es demasiado pesado. Eso de estar asistiendo a la iglesia 2, 3 veces por semana es demasiado pesado. Además, puedes decirle a Moisés que dejaste de confiar en Dios porque aquellos a quienes tú cuidas, aquellos a quienes diriges, son sumamente malagradecidos, al punto de que murmuran de ti y se rebelan contaminando a otros en tu contra. ¿Y cómo Dios permitiría semejante cosa? Es mejor dejar de confiar en Dios y volvernos atrás. O quizá David te apoyaría o nos apoyaría cuando le contemos cómo Dios permitió que nos amenazaran y que nos persiguieran para matarnos. O también el profeta Elías o Jeremías, que pasaron por circunstancias similares. O probablemente Daniel te entendería y sus amigos estarían de acuerdo en que más vale aquí corrió que aquí quedó. Pues ellos mismos fueron puestos a muerte, unos al fuego y otros puestos en la boca de los leones. Y eso es algo que no lo podemos soportar. O alguna mujer pudiera contarle a Raquel, a Ana o a Elizabeth lo difícil que es no poder tener hijos y que todas las mujeres a tu alrededor te miren con desprecio. A lo mejor puedes contarle a ellas acerca de estas cosas. O quizá alguna mujer pueda ir con Abigail y decirle lo difícil que es tener un esposo cruel. Y si ellos no te entienden, entonces lo que puedes hacer es una reunión con los apóstoles y con los discípulos del Señor, comenzando con Esteban y con Jacobo,
Y también puedes invitar a Pedro, a Pablo, a Juan y a los hermanos del Señor. Y en ese momento te sentirás respaldado por ellos, en que estarían de acuerdo que tuviste razones válidas para no seguir firme en la fe después de haber pasado por tantas adversidades y peligros en tu vida. O en última instancia, busca a los héroes de la fe de Hebreos 11, 36 al 38 y platícale lo difícil que es tu vida. Quizá ellos que fueron azotados, apedreados, aserrados, encarcelados, asesinados a filo de espada, maltratados, entenderán tu falta de fe por lo que tú estás pasando. Y si ellos no te entienden, si ellos no entienden nuestra flaqueza y nuestra falta de fe, entonces Jesús entenderá que no es posible vivir fiel hasta la muerte. Que también es válido saber cuándo rendirnos. Suena absurdo, ¿verdad? Mira, todos estos hombres y muchos más tienen una cosa en común. Hay un común denominador en todos ellos. ¿Y sabes cuál es? Que fueron fieles hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y fieles, hermanos, no se trata de venir a la iglesia. Eso no es fidelidad. Ser fiel se trata de vivir obedeciendo a Dios, de vivir siendo gobernado y dirigido por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Todos estos hombres y mujeres y muchos otros tienen en común que fueron fieles hasta la muerte, creyendo en cada momento de sus vidas, sin importar lo que enfrentaran, que Dios era por ellos. Que Dios era por ellos, de manera que sin importar qué o quién estuviera en su contra, ellos fueron más que vencedores por medio de aquel que los amó. Estos versículos que leímos de Romanos 8, 28 en adelante hasta el 39 fueron quizá la base de su vida en cada momento difícil que enfrentaron. El saber, el creer que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y quizá eso lo sostuvo durante toda su vida en medio de cualquier tipo de adversidad para permanecer fiel hasta la muerte, para sentirse seguros en Cristo Jesús. Siendo así, hermano, si Dios es por nosotros, ¿qué hay en el mundo que no podamos enfrentar y vencer? ¿Qué hay en el mundo que tú y yo no podamos enfrentar y vencer si Dios está con nosotros? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Hermanos, Dios es por nosotros, eso es lo que dice la Escritura. Pablo está tratando de darles un grandísimo consuelo a través de estas palabras a todos los hermanos en Roma cuando estos estaban enfrentando un tiempo en donde los cristianos estaban experimentando grandes pruebas de fe. Los cristianos estaban siendo asesinados a filo de espada, estaban siendo torturados, estaban siendo echados a los leones. Mas sin en cambio, Pablo está tratando de darles un grandísimo consuelo diciéndoles que Dios era por ellos. Dios es por nosotros. Mira, Pablo viene diciéndoles en el contexto de Romanos 8 que ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. Y no solamente eso, dice que si tú realmente eres un hijo de Dios, entonces eres realmente coheredero juntamente con Cristo. Es decir, que te espera una herencia reservada en los cielos, incontaminada. Una herencia eterna, perfecta. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Aunque, dice Pablo, esto de ser cristianos, esto de ser hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, nos pueda traer por un breve tiempo aflicciones. ¿Cuántos pasan aflicciones? Y como hijos de Dios, ¿cuántos pasan aflicciones? Más, ¿verdad?
El ser hijos de Dios nos puede traer aflicciones momentáneamente. Pero, dice Pablo, estas aflicciones que vienen por causa de ser hijos de Dios no se comparan en nada con la gloria venidera que está preparada para todos los que estamos ahora en Cristo Jesús. Y que mientras esperamos esa gloria venidera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Por lo tanto, podemos estar seguros de que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios y que conforme a su propósito fuimos llamados. Y quienes ya hemos sido por Cristo justificados, santificados y glorificados en Él. Todo esto viene hablándoles el apóstol Pablo. Por lo tanto, les dice, sabiendo todas estas cosas maravillosas, viviendo en ellas y experimentándolas, podemos estar completamente seguros de que estando Dios de nuestro lado, de que estando Dios a favor nuestro, podemos hacerle frente a lo que sea y permanecer firmes en el proceso. Por todas esas preciosas y grandísimas promesas que Dios ya nos hizo ahora como sus hijos. No hay nada que no le podamos hacer frente. ¿Qué es aquello que puede prevalecer contra nosotros si Dios está a nuestro favor, hermanos? Absolutamente nada. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Dios verdaderamente está de nuestra parte? Porque mira, Pablo expresa una condición para obtener el resultado de una vida segura en Cristo. No todos tienen una vida segura en Cristo, ¿verdad que no? La gente vive atemorizada. Todo lo que está pasando ahorita, la gente está temblando. Tiene miedo. Para poder estar seguros o obtener un resultado seguro en nuestra manera de vivir, sabiendo que Dios está de nuestra parte, hay una condición. Porque Pablo dice, sí, Dios es por nosotros. Esa palabra sí es una conjunción condicional. Si Dios está con nosotros, ese sí es una condición que nos asegura un resultado seguro. Es decir, si en verdad estamos en Cristo, entonces es totalmente seguro de que Dios está a nuestro favor. ¿Tú crees que Dios está a tu favor? No contestes. Bueno, vas a estar seguro de que Dios está a tu favor si estás en Cristo. Pero si tú dices que estás en Cristo y no estás experimentando el favor de Dios en tu vida, que te mantiene seguro sobre cualquier cosa que quiera prevalecer en tu contra, entonces probablemente no estés en Cristo. Si sobre las bendiciones, si sobre las promesas de Dios prevalecen los miedos, los temores, las amenazas del mundo, una vida de pecado que gobierna tus acciones, si sobre Cristo prevalecen las cosas temporales y terrenales, entonces es posible que Dios no esté a tu favor. Así no se ve una vida con el favor de Dios. Si en verdad estamos en Cristo, entonces es seguro, totalmente seguro, que Dios está a nuestro favor. Y si esto es así, si Dios está a nuestro favor, entonces no importa quién esté en nuestra contra. No importa quién esté en nuestra contra, no importa si están padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, si está tu patrón, si está tu abuelito que tanto amabas y te convertiste y se fue en tu contra. No importa quién está en tu contra. Si el mundo está en tu contra, no importa. No importa, porque ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces tenemos el favor de Dios. Por lo tanto, la verdadera pregunta que necesitamos considerar es si en verdad Dios está de nuestra parte. Ahora, la mayoría de las personas puede vivir creyendo que Dios está de su lado. De hecho, todos creen que Dios está de su lado.
Tú sales y pregúntale a cualquier incrédulo, incluso a los que tienen otros dioses, también creen que Dios está de su lado. Las personas que están matando gente piensan que Dios está de su lado. Porque ellos piensan que es justo hacer lo que están haciendo, quitar la vida. La gente puede vivir creyendo que Dios está de su lado solo porque así lo creen, solo porque así lo sienten o solo porque así lo desean. Dime tú, ¿quién en su sano juicio no desearía que Dios estuviera de su lado? Es como aquella mujer que la golpean y el marido y quiere seguir creyendo que sí la ama, pero a su modo. El mundo quiere creer que Dios está de su lado solo porque así lo desea. Todos prefieren creer que Dios está de su lado hasta que llegan los momentos de dificultad en donde la fe es puesta a prueba. En ese momento es en donde muchos deciden no continuar y solamente dan evidencia que no conocían verdaderamente a Dios. Niegan lo dicho por Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Ahí había 4 tipos de personas. La persona que no le interesa nada, que sí escucha y dice, está bien bonito, pero sale e inmediatamente esa palabra es quitada de su corazón. Pero hay otros 2 tipos de personas que aparentemente están metidos en la palabra. Ahí en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22, el Señor los explica y dice que el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y la recibe con gozo al momento. Pero fíjate que no es suficiente recibir una palabra con gozo. No es suficiente decir, estuvo bien el mensaje, gracias a Dios por su palabra. No es suficiente con leer algo y decir que es verdad y tener gozo en tu corazón y emocionarte. Eso debe de dar fruto. Y si no da fruto, de nada sirve. Una palabra que tú estás recibiendo, aunque sea con gozo, pero que no da fruto, no sirve absolutamente de nada. Al momento, dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, es de mecha corta. Es una emoción fugaz y pasajera. Son esos que dicen, sí, Dios es por nosotros, pero llegan las pruebas, las aflicciones de la persecución por causa de la palabra y dice que inmediatamente tropiezan y la palabra se hace infructuosa. Que mientras haya paz, ellos tienen paz, pero llega la dificultad e inmediatamente reniegan y abandonan aquel que decían que estaba por ellos, que creían que estaba por ellos. Hay otros que dicen que oyen la palabra y creen por un tiempo, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son esos que creen mientras todo esté bien. Por eso te digo, si algún día quieres soltar la toalla, algún día quieres quejarte, algún día piensas que Dios no te escucha o que Dios está en tu contra y quieres abandonar a Dios, dejar de asistir a la iglesia, dejar de leer la palabra, ve y pregúntale a uno de esos grandes hombres a ver si están de acuerdo contigo en que puedes hacerlo. ¿Cómo podemos saber si en verdad Dios es por nosotros? Porque no se trata de sentimientos o pensamientos, hermanos. Se trata de pruebas tangibles de la obra de Dios en nosotros. Pruebas que se pueden ver. Otros tienen que ver esa obra de Dios en tu vida. No se trata simplemente de decir yo siento, yo creo, yo pienso. Se trata de reflejar la gloria de Dios. Reflejar que Dios es por nosotros, que Dios va delante de nosotros. Se trata de reflejarlo. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corintio que el que está en Cristo nueva criatura es. Y esa palabra nueva significa que es algo que Dios hizo
lo volvió a hacer de ceros. El que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tiene que verse que eres una nueva criatura, que Dios está por ti, de manera que es a través de tu propia vida, de nosotros mismos, que debemos dar muestras de que Dios está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, Pablo expresó ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, dice, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sin embargo, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y escúchame lo que dice a continuación. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que una persona en la que vive el Espíritu Santo, en la que Dios es por ella, manifiesta una vida en el Espíritu. La naturaleza pecaminosa ya no gobierna. Ya no son de los que dicen, no pasa nada. No, sí pasa y lo entienden. Saben que un día veremos al Señor cara a cara, conforme a la promesa que Él nos hizo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica así como Él es puro. Y no puede pasar por alto las pequeñeces, entre comillas, del pecado. Porque ya no es gobernada esa persona por la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vive según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en él o en ella. Y dice después, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Cristo. No es de Cristo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, cuando viene a nuestras vidas para gobernar en ellas, y no simplemente como un adorno en nosotros, sino para gobernar, entonces nosotros ya no somos más dominados por el pecado, sino por Dios. Y es entonces cuando experimentamos cómo Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Es lo que dijo Jeremías, mas Jehová está conmigo, dice, como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Todo el que esté en mi contra será avergonzado en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, dice Jeremías 20:11. Es allí donde experimentamos cómo el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, cómo el Señor es por nosotros, si es que estamos en Cristo. Porque si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y si estamos en Cristo, entonces no podemos dudar, hermanos. Si realmente tú estás en Cristo, entonces no puedes dudar de Cristo, no puedes dudar de Dios. ¿Por qué? Porque Él demostró que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Demostró que estaría delante de ti para protegerte, para cuidarte todos los días de tu vida. Y Jesús fue la prueba de que Dios es por nosotros. Jesús es la prueba de que Él iría delante de nosotros en este mundo de dificultad y de aflicción. El que no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo. O sea, no se lo reservó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo puedes dudar de alguien que entrega a su propio Hijo por ti? No se puede dudar de que Dios tiene planes de bien para nosotros sin importar lo que estemos enfrentando. Si Dios es por nosotros, entonces nosotros no podemos dudar. Mira, dice la Escritura ahí en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que si nosotros siendo sus enemigos estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿cuánto más ahora estando reconciliados con Él, no nos dará todas las cosas y no tendrá cuidado de nosotros? Si siendo nosotros sus enemigos, Él se paró delante de la muerte
para quitarla del medio, ¿cómo no podremos confiar en Él en todas las cosas que enfrentemos? Él se derramó, Él derramó su gracia por nosotros. Y todas las expresiones de amor diferentes a esas son menores. El suplirte lo económico, el sanarte de una enfermedad, el guardarte del peligro, el hacer un milagro extraordinario en tu vida, cualquier cosa que tú necesites, siempre será una expresión menor de amor que la que ya te demostró por medio de Jesucristo. No puedes dudar, al menos que no estés en Cristo. Pero si estás en Cristo, hermano, Jesús es la prueba de que Dios es por ti, de que Dios está delante de ti, de que Dios derramó su amor por ti. Ya no tiene que haber miedo en nuestro corazón, ya no tiene que haber duda. Ahora tiene que haber una búsqueda de la voluntad de Dios incansable. Ese debe de ser nuestro más grande anhelo, hacer todo lo que Dios desea que hagamos, porque es la única oportunidad que tenemos para hacerlo en esta tierra. El Señor no tarda en venir y cuando venga todo lo de este mundo se habrá acabado. Cualquiera que le diga al Señor, espérate poquito más porque necesito hacer esto, le va a decir el Señor, no te preocupes, tómate tu tiempo. Yo vengo y tú te quedas, no pasa nada, haciendo lo que quieres hacer. Cuando Jesús venga, hermanos, se habrá acabado todo lo que vemos, tanto lo aparentemente bueno como lo malo. Y es entonces cuando hará nuevas todas las cosas y habrá cumplido su promesa. Pero mientras tanto, el Señor nos da la seguridad de que nos guarda, de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar las promesas, para alcanzar su promesa que está preparada para nosotros, su reino. Si el Dios Todopoderoso, hermanos, está obrando a nuestro favor, ningún otro poder puede derrotarnos, puede ser capaz de derrotarnos, porque todo lo que sea fuera de Dios es un poder inferior al de Él. Por eso Jesús dijo que estábamos en la mano de su Padre y que su Padre era mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Cualquier cosa que tú enfrentes es inferior en poder a Dios. Nada te puede hacer daño. ¿Y si me matan? Pues ¿qué? ¿Te vas con Dios? ¿A poco matarte es hacerte daño de alguna manera? Mira, si te matan es porque Dios quiso que te mataran. ¿A poco crees que a Jesucristo lo mataron simplemente porque los hombres quisieron matarlo? ¿Qué acaso Jesucristo no dijo, si yo quisiera mandar a llamar 12 legiones de ángeles y acabarían con este mundo en un abrir y cerrar de ojos? Es que nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la entrego voluntariamente y tengo poder para ponerle, tengo poder para quitarla. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, era el plan perfecto de Dios. Fue el mismo Padre el que lo puso en la cruz. Y cuando nosotros muramos, va a ser igual, hermano. No va a ser porque alguien nos hizo daño. Va a ser porque fue la perfecta voluntad de Dios el día que nosotros partamos. Sí estamos en Cristo. Y ahí es donde podemos decir que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú te imaginas a aquellos grandes hombres de Dios que estaban siendo apedreados, o a Esteban, o a los que estaban siendo puestos en la hoguera o decapitados? Señor, ¿por qué tú dijiste que nunca me iban a hacer daño y ahora me están haciendo daño? No. Ninguno de ellos dudó de la misericordia, del amor, del cuidado, de la protección de Dios en ningún momento de su vida, hasta el final. Policarpo le dijo al emperador, tú me quieres quemar con un fuego que se va a extinguir rápido, pero para ti está reservado el fuego que nunca se apagará.
Y yo voy a sufrir por un breve momento, pero tú sufrirás por siempre. Y le dijo, así que préndele. Y le prendieron y lo mataron. Dice que su sangre apagó el fuego. Hermanos, Jesús es la prueba de que Dios está con nosotros. Jesús es la prueba de que Dios está con nosotros. Él no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Quien a pesar de nuestras fallas pasadas, presentes y futuras, está siempre ahí para ser fiel. Mira, si tú lees la carta a los Romanos, tú te puedes dar cuenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que Pablo destroza al hombre. En todos los sentidos, pone al hombre en una condición tan deprimente, tan fea, pero dice después, mas aún así te amó. Mas aún así te amó, te dice. Menosprecias las riquezas de Dios, de su paciencia, de su bondad, de su benignidad, de su longanimidad, mas aún así te amó. Es por nosotros, hermanos, a pesar de todas nuestras fallas. Él está delante de nosotros como poderoso gigante a pesar de nuestras fallas, pasadas, presentes y futuras. Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede prevalecer en tu contra? Si realmente tú crees que Dios está delante de ti. En otras palabras, si tú verdaderamente crees que Dios está delante de ti, entonces ¿qué importa quién está en contra tuya? ¿O qué es lo que está en contra tuya? Es que el universo está en mi contra. ¿Y qué tiene? Dios hizo el universo. Es que los astros se alinearon para que me vaya mal. ¿Y qué tiene? Dios los alineó. ¿Qué importa quién está en tu contra? Si el mundo está en tu contra, escúchame bien, si el mundo está en tu contra, pero Dios es por ti, ya ganaste. Ya ganaste. O como dijo una persona más Dios hacen la mayoría invencible. Así de simple, pero si Dios es por ti, si realmente Dios es por ti. Y si es así, entonces puedes confiar plenamente que hizo todo lo que está en sus manos para darte pruebas de que te ama y de que tiene cuidado de tu vida, sin importar lo que estés enfrentando y aún a pesar de tus propias fallas. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 2, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere esto, hermano? Esto se cree que hablaba del emperador romano, al cual todos veneraban como a un dios, y el que no lo venerara entonces era asesinado, se convertía en un enemigo de la nación. Y le dice a la iglesia en Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Se cree que este tiempo donde vivió Antipas fue un tiempo muy complicado para la iglesia y de mucha persecución, pero que este hombre, Antipas, fue un testigo tan fiel que Dios decidió reconocerlo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Un hombre en el que el mundo estaba contra él, pero él se levantó y dijo: yo estoy contra el mundo. Y fue asesinado este hombre llamado Antipas, pero está gozando de la gloria eterna al lado de Dios. Porque si el mundo está en tu contra, pero Dios es por ti, hermano, ya ganaste. Y las injusticias, deja que Dios se encargue. Si te hacen injusticias, deja la causa al que juzga justamente. Tú perdona, tú ora. Y si estoy enfermo, pues entonces trata que Dios se glorifique a través de tu enfermedad.
Y si me corrieron de la casa, pues entonces sigue honrando a Dios en donde quiera que estés. Y busca ganar a tu familia para Cristo. Mira, no es ningún secreto, ni es extraño que como cristianos vamos a padecer muchas cosas. ¿Sí o no? Eso no es ningún secreto. Lo extraño sería no padecerlas. Porque dice la Escritura que aún en nuestras fallas Dios nos disciplina como a sus hijos. Y si alguien no es disciplinado por Dios, entonces es un bastardo, no un hijo. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. No es extraño, ni no es tampoco ningún secreto que como cristianos vamos a enfrentar muchas dificultades. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo estoy por ustedes y yo he vencido al mundo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, dijo, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. No tienes por qué temer. Si Dios es por ti, entonces, ¿qué importa quién está en tu contra? Aquí lo importante es que el que esté en nuestra contra no sea Dios. Que nosotros estemos juntamente con Él haciendo su obra, recogiendo, no desparramando. Vivimos en un mundo que estuvo en contra de Cristo y que sin duda alguna también estará en contra nuestra. El Señor dijo en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, entonces el mundo los amaría. ¿Cuántos quieren que el mundo los ame? ¿Algún valiente? Si el mundo los ama, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. No es ningún secreto, hermano, que vamos a padecer muchas cosas. El mundo nos aborrece y si el mundo te ama, entonces es porque no eres de Dios, sino del mundo. Pero a nosotros dice la Escritura que Dios nos eligió de entre el mundo para ser nuestro Señor, para ser el Dios de nuestro corazón. Tenemos una inmensa seguridad en Dios, en un mundo en donde todo está en contra nuestra. Todo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia está en contra nuestra. Pero aún en todo eso, en contra podemos tener la seguridad de que si Dios es por nosotros, entonces nada puede prevalecer en nuestra contra. Nadie puede hacernos daño. Hay incontables textos en donde el Señor le dice al pueblo de Israel, yo pelearé por ustedes. No teman, yo pelearé por ustedes. Desde que iban saliendo de Egipto, no teman, yo pelearé por ustedes. Y estos que han visto sus rostros jamás los van a volver a ver. Y se los demostró y se los cumplió. Y así en muchas ocasiones, cuando iban a pelear contra el rey de Og, contra Og, el rey de Basán, contra Sejón, o cómo se dice Sejón, no sé cómo se pronuncie. Sejón, y te imaginas unas cejas grandes, ¿verdad? Siempre el Señor detrás de ellos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Josafat, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba por enfrentar una lucha contra los de Amón y Moab, que eran enemigos de Israel, y contra todos los de Siria, que era un ejército impresionante. Y todo el pueblo se puso a temblar, pero Josafat dobló su rodilla y comenzó a clamar a Dios. Y Dios les respondió por medio de un profeta, de Jaasiel. Y dice,
Oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, dice en el versículo 15, Jehová te dice así: no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, hermanos. ¿Por qué te atemorizas por las circunstancias? ¿Por qué te atemorizas por las personas? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién puede prevalecer? No te atemorices ni te amedrentes delante de nadie, porque no es suya la guerra, sino de Dios. No es nuestra la guerra, Él ya ganó. Nosotros ahora en Él somos más que vencedores. Muchos luchan una guerra que Jesucristo ya ganó. Andan luchando con los demonios cuando Jesús ya los venció. Cuando Él ya eliminó el acta de decretos que nos era contraria y la puso sobre una cruz, triunfando sobre principados y potestades. Él ya ganó, ya no tenemos por qué luchar una guerra que Él ya salió victorioso. Ahora nosotros simplemente tenemos que apropiarnos de su victoria, porque Él es por nosotros, porque Él está delante de nosotros, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Dice el versículo 16, mañana descenderán contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes. Esa es la misma promesa que tenemos ahora nosotros y aún mayor, hermanos. Porque muestra de su amor nos fue dada por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que fue derramado sobre todos nosotros. David decía, no temeré qué me pueda hacer el hombre. No teman, dice, Dios pelea por ustedes. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el mundo en medio de un Dios tan grande que ahora lucha por nosotros? El Señor, hermanos, nos dio su muestra de amor, evidencia de que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A Jesucristo, el regalo de Dios. Todo lo demás que pueda hacer por nosotros es menor a lo que ya hizo por nosotros en Jesucristo. Si lo más difícil Él ya lo hizo, ¿cuánto más no hará por nosotros lo fácil? Lo difícil fue enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo hizo. Y lo hizo siendo nuestro enemigo, siendo nosotros enemigos suyos. ¿Cuánto más no hará ahora todo lo demás que son muestras menores de amor, que son cosas más fáciles y aún estando ahora reconciliados con Él? Dios dispone todas las cosas, todos los recursos que Dios tiene para aquellos que están de parte de Él. Todos. Su omnipotencia, su soberanía, su gracia, todo el poder absoluto de Dios lo dispone para todos aquellos que están de parte de Él. La pregunta aquí es, ¿tú estás de parte de Dios? ¿Él es por ti? ¿Eres tan leal a Dios como Él lo ha sido contigo? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por eso termina diciendo el apóstol Pablo, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, nada nos puede apartar de su amor. No importa lo que sea, si es la vida, si es la muerte, si es peligro, si es espada, si es hambre o desnudez, lo que sea que estés enfrentando en este mundo, si Dios es por ti, entonces no hay nada que pueda prevalecer en contra tuya. Porque nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu amor que es inagotable. Queremos darte la gloria, Señor, la honra a ti,
porque tú nos has amado más allá de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Qué gran sacrificio hiciste por nosotros. ¿Cómo hemos de dudar de ti, Señor? ¿Cómo hemos de menospreciar tu nombre, tu gracia, tu amor, buscando las cosas temporales de la vida o teniendo miedos y dudas ante las adversidades, cuando tú previamente nos advertiste que todo esto lo enfrentaríamos, pero que confiemos, tú has vencido al mundo, tú estás por nosotros, tú estás delante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Por lo tanto, no temeremos. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Pueden acabar con el mundo entero mediante las guerras, pero jamás acabarán contigo, Señor, porque tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. El mundo y sus deseos pasarán, pero no será así con aquel que hace tu voluntad, el cual permanecerá para siempre. Señor, ayúdanos, queremos ser de los que viven conforme a tus planes y propósitos, de los que viven conforme a tu voluntad. Gracias por este enorme consuelo de saber que tú estás delante de nosotros. Si tú estás a nuestro favor, entonces, ¿qué nos puede hacer daño? Porque aún lo que aparentemente nos haga daño, sabremos que viene de ti para un propósito muchísimo mayor y mejor que lo que nosotros podemos ver en ese momento. Porque así fue contigo, amado Jesús, y así también será con nosotros. Ese rostro desfigurado era nuestra redención. Era ese camino nuevo y vivo que tú abriste a través del velo por tu sangre. Nada se te sale del control, Señor. Nada se te escapa de las manos. Aún nuestras propias fallas están delante de ti. Y en tu disciplina a nuestras vidas nos ayudas para que todas las cosas estén preparadas para bien de los que te amamos. Gracias por tan grande amor. Que en estos momentos de dificultad, Señor, el miedo no se apodere de nosotros. Guárdanos, guarda a cada uno de nuestros hermanos en esta congregación, en sus hogares, a los que no pudieron asistir, a los que están en otras iglesias en estos momentos, a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, guárdalos. Y haznos entender que si tenemos tu favor, entonces lo tenemos todo y no necesitamos nada más. Que en estos momentos de caos, la paz que tú compraste a precio de sangre no sea perturbada por el hombre. Porque ellos son rebeldes a ti, Señor, pero nosotros no queremos serlo. Porque el mundo se rebela en contra tuya, pero nosotros queremos ser dóciles a tu gobierno. Gracias, Señor, porque podemos confiar y descansar en ti. Toma control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, nuestro corazón, y haznos saber que si tú estás por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y todo el honor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, le damos un fuerte aplauso al Señor.